Hola a todas, todos y todas. Estamos aquí para continuar con nuestra reflexión teórica sobre el capítulo étnico en el Acuerdo de Paz. En las sesiones previas estuvimos viendo cuáles eran esas reflexiones en términos teóricos de lo que nos permite hablar de comunidades étnicas en Colombia, cuáles son los elementos en común, cuáles son los elementos distintivos. En este segundo segmento nos concentraremos en revisar dos elementos puntuales. Por un lado, la incorporación de principios, el principio de libre determinación, autonomía y gobierno propio de los pueblos étnicos, y por otro lado, el principio de consulta previa. En una sesión posterior vamos a hablar de los instrumentos legales, y llamamos instrumentos legales a los pactos, las convenciones y otros acuerdos internacionales que la Comisión Étnica decide incorporar en el capítulo étnico 6.2 con el objetivo de que sirvan de herramientas y de salvaguarda a la participación de las diferentes comunidades étnicas en la implementación del acuerdo. El primero de estos principios, como mencioné, es el principio de libre determinación, autonomía y gobierno de los pueblos étnicos. Este principio consta de tres elementos: el de la libre determinación, el de la autonomía y por otro lado el del gobierno propio. Son principios ellos que trabajan entrelazados o mancomunadamente y que tienen por objetivo garantizar el respeto por la libre determinación de las comunidades étnicas sobre sus tradiciones, costumbres y visiones propias. El principio de libre determinación está inspirado, pues obviamente, en el principio de libertad y se establece más o menos hacia 1952-53 por la Organización de Naciones Unidas con el fin de que los derechos comunitarios, los derechos colectivos, sean respetados en comunidades mayoritarias. Sabemos que las comunidades étnicas en la mayoría de los países actuales resultan ser una minoría. El objetivo de la libre determinación es que puedan las comunidades reflexionar y modificar culturalmente sus tradiciones o conservar sus tradiciones de una manera autónoma. Y ahí es donde entra el segundo elemento de la libre determinación, el de autonomía. La autonomía sin la libertad sin la autonomía, son dos elementos que son poco constitutivos o significativos en términos políticos o en términos sociales. Entonces, la autonomía vincula dos elementos: la capacidad de autogobernarse y la capacidad de autodelimitar cuáles son estas tradiciones o reflexiones que están en el interior de las comunidades étnicas. Estos dos elementos, en principio teóricos o filosóficos, deberían acompañarse de instrumentos que garanticen la participación de las comunidades públicas, tanto en las políticas públicas como, digamos que en el plano más legal, en el plano más institucional. De ahí el tercer acompañamiento de este principio, que es el gobierno propio. Y en ese gobierno propio tenemos, como algunas y algunos de ustedes sabrán, esta capacidad de crear jurisdicciones especiales, jurisdicciones diferenciales de la jurisdicción mayoritaria o genérica. El gobierno propio da la capacidad de elegir y organizar a las autoridades dentro de las comunidades étnicas sin que necesariamente requieran una aprobación externa. Esto hasta aquí tenemos el principio de libre determinación, autonomía y gobierno propio. Este principio, el primer principio que se incorpora dentro del acuerdo de paz, no sería significativo sin un segundo elemento que se llama la consulta previa, otro principio que entra mediante la Constitución del 91 en Colombia y que tiene por objetivo que se hagan mesas de trabajo cuando se van a tomar decisiones que afectan a las comunidades étnicas. Entonces aquí tenemos una discusión que ha sido muy importante en términos legales y es la idea de bien común por un lado y la idea de comunidades étnicas o comunidades territoriales por otro. En razón del bien común, muchas veces algunas prácticas políticas o algunos cambios que se van a hacer sobre territorios afectan directamente creencias o tradiciones de las comunidades étnicas.
En este sentido, la consulta previa, perdón, fue un instrumento que se consolida dentro de la Constitución del 91 con el fin de que las comunidades puedan estar totalmente informadas sobre cuáles son las prácticas que el Estado mayoritario va a ejercer sobre ciertos territorios, con el objetivo que las comunidades puedan participar o bien rechazando la práctica, apoyándola o tratando de modificar cualquier tipo de intervención que se vaya a hacer y que afecte a esta comunidad. La consulta previa tiene una relación profunda con la objeción cultural porque le permite a las comunidades marcar una distinción, marcar una diferencia frente a las decisiones públicas resguardadas bajo la idea de bien común y oponerse mediante sus creencias propias, sus tradiciones y sus costumbres. Hasta aquí los dos principios, principio de libre determinación, autonomía y gobierno propio y consulta previa y objeción cultural.